Buenas tardes. Seguimos entonces hoy viernes con las jornadas. Tenemos la conferencia de Maisa Navarro y luego a continuación una visita guiada a la exposición y de alguna manera ya con eso pues cerramos este ciclo. Bueno, es un placer para mí presentar a Maisa Navarro, que ustedes la conocerán por sus diversos trabajos, catedrática de Historia del Arte por la Universidad de La Laguna y, en fin, podríamos hacer una presentación un tanto más acercándonos a algunos de sus trabajos. Hace algunos años, en el año 2006, el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife publicó un libro, que era un libro doble, era a su vez dos libros, eran las cartas, la correspondencia entre dos personajes de dos protagonistas de la vanguardia insular, Eduardo Westerdal y Alberto Sartoris. De alguna manera, podríamos decir, en fin, siendo un poco parciales, pero fijándonos en un trabajo capital, en el caso de la profesora Navarro, podemos decir que esos dos nombres han marcado su trayectoria. De alguna manera, la arquitectura, y el caso de Alberto Sartoris como uno de los exponentes principales de esa disciplina, y Eduardo Westerdal como director de Gaceta de Arte y, en fin, cabeza, digamos, ideadora de aquella aventura, pues han definido o han trazado los caminos en los que Maisa Navarro se ha aventurado a lo largo de sus investigaciones. Hay que destacar también, y no podemos dejar de nombrar, el trabajo para aquella exposición, Gaceta de Arte y su época, que, en fin, es un catálogo clásico entre los libros dedicados a aquella vanguardia. En fin, pensamos a la hora de abordar estas jornadas que la aventura praguense pues no se quedaba solamente en los años en los que los artistas españoles exiliados estuvieron en la Galería Manes y pues, posteriormente la aventura de Domínguez en sus diversas incursiones en Checoslovaquia, sino que también nos dimos cuenta de la importancia de dedicarle especial atención también a Praga en el origen, en la configuración, en el núcleo el pensamiento de Eduardo Westerdal y de Gaceta de Arte. Así que nadie mejor que Maisa Navarro para hablarnos de este tema y le agradecemos muy vivamente su asistencia y su participación en esta jornada. Bueno, muchas gracias por esta presentación, como siempre, atinada en el sentido de que establece una relación entre esta actividad y algunos de los trabajos que yo he realizado. Lo cierto es que en realidad en el contexto de estas jornadas paralelas a un acontecimiento tan importante como el que ha tenido lugar en TEA con ocasión de esta exposición de Óscar Domínguez y su relación con Checoslovaquia y en particular con Praga, me suscitó algunas reflexiones sobre lo que significa en realidad Europa en el momento en el que parece que, no habiendo casi nacido ya, parece que podemos perder la noción de unidad de Europa, ¿no? Porque lo cierto es que el conocimiento sobre las relaciones de algunos de los acontecimientos más importantes de las vanguardias en Canarias tienen que ver justamente con la restitución de la unidad del territorio de lo que hoy llamamos Europa, ¿no? Me refiero en particular al hecho de que desde los primeros momentos que empecé a estudiar las cuestiones de Gaceta de Arte me impactaba, como a todos los que nos aproximamos una y otra vez a esa revista, como una fuente hoy por hoy documental que en realidad refleja el carácter de singladura que tenía como de un viaje de experimentos para la creación de objetos y para la creación de ideas y debates, ¿no? Y el hecho era que aparecía un panorama
tan abierto, tan verdaderamente internacional, que sorprendía la capacidad para llevar a cabo tal cantidad de comunicaciones, llamémoslo comunicaciones, porque en aquel momento, por supuesto, que la base fundamental era casi exclusivamente, por supuesto, la correspondencia. En ocasiones, de manera muy especial, podía haber algún telegrama o podía en ocasiones también haber alguna llamada telefónica. De resto, la comunicación era la correspondencia, ¿no? Pero con esos escasos instrumentos, desde Canarias aparecía un contacto directo con los personajes que estaban liderando los distintos grupos de vanguardia en un panorama, es decir, no es cierto que no de toda Europa completa, pero sí de los núcleos más representativos. En su momento, las primeras teorías que había, yo empecé, por cierto, trabajando en los manifiestos de Gaceta de Arte en su relación con la arquitectura, que fue el tema, en los años 80, el tema de una tesis doctoral sobre arquitectura racionalista en Canarias, y ya aparecía todo ese corpus tan bueno que no se podía comparar en cualquier caso con el resto de los documentos producidos por otros círculos de arquitectura vanguardista en España. Es cierto que el GATEPAC tuvo su órgano, la revista AC, pero también es cierto que la estrategia que montaron los arquitectos catalanes era la estrategia de Das Neue Frankfurt y de algunos lugares europeos en los cuales los arquitectos consideraban que ellos eran los que lideraban cierto tipo de argumentos, organizaciones, revistas y actividades, y que de hecho las artes, digamos, tenían su territorio propio. Lo que se ve en Gaceta de Arte, justamente desde el primer momento, es que la arquitectura, la palabra arquitectura, que claro, evidentemente tiene un sentido polisémico, no es solo arquitectura y construcción, sino constructivismo, construcción de la nueva visión, etcétera, etcétera, es un ejercicio igualmente poético, según el cual lo que se pretende es provocar una visión renovada sobre la vida humana desde el mundo de la estética y de la creación poética. Bueno, todo esto para decir que, en particular, en la segunda ocasión que me aproximé a la revista Gaceta de Arte, que fue con ocasión de esa exposición antológica organizada para el CAM en el año 97 sobre la revista Gaceta de Arte, sí que se trató de un trabajo, podríamos decir, sistemático de todas las manifestaciones que giran en torno a la revista. Una vez más, la difícil explicación de toda esta serie de contactos regulares con personajes que incluso muchos de ellos apenas tuvieron contacto entre sí, resultaba muy llamativa y, tengo que decirlo, muy cautivadora. Desde el primer momento, en los ámbitos locales, quiero decir, de la investigación en Canarias, aparecía con cierta frecuencia el argumento de que Westerdal era un personaje, pues que, como algunos, que de hecho fue así, habían recorrido lugares determinados de los principales centros de las vanguardias europeas y habían tenido la suerte, entre comillas, de contactar con los personajes adecuados en momentos adecuados. Los que trabajamos en ciertos temas de investigación sobre el mundo contemporáneo sabemos que, bueno, que hay una mayor facilidad en las comunicaciones, pero para esta etapa sí que sabemos que los contactos a veces son posibles, pero no se continúan como digamos, un proyecto común en el cual se anuncian unas revistas a otras, incluso se publicita la existencia de ese órgano en un lugar tan alejado como Canarias. Eso no ocurre por accidente, sino que tiene que haber verdadera materia para dar lugar a ese resultado de trabajo en común. Eso es lo que apareció desde el primer momento cuando, al trabajar más a fondo algunos episodios, siempre figuraban algunas actividades promovidas desde Gaceta de Arte en las cuales en la primera etapa ya aparecían algunos contactos documentales con Praga. Y Praga, por cierto, y en particular Checoslovaquia, en el contexto de las vanguardias españolas, es cierto que en los primeros años 30 apenas aparece en ninguna publicación y, desde luego, no existen probados contactos sistemáticos entre las vanguardias hispánicas y el mundo checo. Bueno,
Lo que hoy voy a intentar es retrasar un panorama muy rápido, es un recorrido no muy profundo, no puede serlo, por el carácter y vamos a decir, qué encontró Westerdal cuando buscó, lo sabemos por sus diarios de viaje, de manera muy sistemática y programada. Era un viaje que realizó desde el mes de junio y que llegó hasta el mes de octubre, un periplo europeo, donde tras un viaje por mar, pues entró desde Hamburgo y recorrió prácticamente varias ciudades europeas, alemanas principalmente, en particular sabemos por sus crónicas que estuvo aparte de Hamburgo en Dessau y estuvo en Berlín, y que desde allí se fue exprofeso hasta Praga con una agenda de contactos que hoy veremos conecta justamente con lo que se había producido en Praga hacía escasas fechas. ¿Por qué digo esto? Porque Checoslovaquia como país fue en su momento una fórmula que derivó de los acuerdos del final de la Primera Guerra Mundial, se constituyó por la anexión de algunos territorios que antiguamente habían pertenecido a Hungría y que hoy constituyen territorios de Eslovaquia, pero de una manera, vamos a decir, política. Se constituyó un nuevo país que tuvo que superar determinado tipo de conflictos internos, pero que inmediatamente produjo uno de los núcleos europeos más pujantes, más incluso que algunos núcleos alemanes que continuamente aparecen en gran cantidad de medios, de revistas y de, vamos a decir, documentos relacionados con las vanguardias. De hecho, Praga y otras ciudades, Bratislava, Brno, Zlín, fueron otras ciudades que alcanzaron un desarrollo verdaderamente inusitado durante la década de los 20, de tal modo que esa especie de germen de una imparable actividad industrial por una parte y una actividad cultural muy intensa durante los años 20 produjo al final de la década varios tipos de resultados vanguardistas de primer nivel que de hecho son conocidos por especialistas que nos aproximamos con mucho interés persiguiendo publicaciones checas, porque si bien es cierto que durante los años 20 y hasta los años 30 la costumbre habitual en Checoslovaquia era hacer ediciones que muchas veces se hacían en la propia Praga por Odeón, otras veces en Viena, habitualmente siempre solían ser las de difusión internacional bilingües, en checo y alemán, en checo-francés, y muchas de ellas en versión trilingüe. Eso quiere decir que la necesidad de comunicar, incluso de invertir en el tema de las lenguas para abrir panoramas, fue una de las características propias de este corto episodio que se pudo vivir en Praga y que de hecho no era conocido cuando se comenzó a restituir el panorama cultural de las vanguardias del siglo XX. El título de esta intervención es Praga en la construcción del proyecto de Gaceta de Arte. En realidad veremos un panorama más o menos rápido de las características de la organización de las artes, los distintos movimientos, muchos de ellos seguramente son conocidos para ustedes, pero es para ver un poco ese panorama diverso, verdaderamente apasionante e intenso de la vanguardia checa, de la cual solamente veremos pinceladas, ¿no? Y para explicar de qué modo, prácticamente hasta los comienzos hasta finales de la década de los 70, cuando empezaron grandes exposiciones sobre las vanguardias europeas, poco se conocía, desde luego en el bloque occidental, de lo que había sido la apasionante experiencia de las vanguardias del bloque oriental. De hecho, este fue un trabajo que yo personalmente, digamos, como interesada en este tipo de fenómenos, seguí desde que nació el Centro Pompidou en los años 70, en el año 77, en la primavera del 77, ya estaba en sus fases inaugurales de comprobación de las estructuras, etcétera. Las primeras grandes exposiciones comenzaban a
anunciarse, y eran una serie de exposiciones donde, tomando como centro París, reconstruían las relaciones entre París-Berlín, por ejemplo, París-Moscú, fue otra de las exposiciones, así un eje de distintas exposiciones que, tomando como centro París, lo que hacían era reconstruir el mapa de las relaciones que habían tenido las distintas vanguardias entre sí. Era un pretexto para, desde París, hacer una gran colección de arte de vanguardias europeos, porque, como es bien sabido, las vanguardias europeas tuvieron que huir a los Estados Unidos y el importante capital estadounidense se hizo, después de la guerra además, con unas importantísimas colecciones de arte europeo que solamente era posible contemplar en los Estados Unidos. Así que, visto con perspectiva, con la perspectiva que yo tengo, digamos que hasta llegar a esta exposición de París-París, que es la que cierra el ciclo de esa serie de grandes exposiciones sistemáticas que fueron realizadas por, bueno, tenemos la suerte de que pasa sus vacaciones en Tenerife. Serge Fauchereau fue el promotor de esa serie de exposiciones sistemáticas para reconstruir lo que ahora llamamos Europa, antes de que Europa fuera una realidad geopolítica como es en este momento. Esta realidad era verdaderamente necesaria para el caso, por ejemplo, de la reconstrucción de algunas vanguardias como la que vamos a considerar. De hecho, cada vez que se tocan los orígenes de las vanguardias aparece pues bueno, la necesidad de mirar hacia la Europa del Este, a Centro Europa, para buscar justamente los diferentes centros que podríamos considerar están en la raíz de lo que se llaman las opciones constructivistas del siglo XX, ¿no? Este es un conocidísimo retrato del poeta Mayakovsky realizado por Rodchenko, que en realidad es un pequeño homenaje a una de las primeras contribuciones de lo que iba a ser el planteamiento de las vanguardias entendidas como un sistema de la cultura, ¿no? La obra de Mayakovsky, Una bofetada al gusto del público, que apareció el texto en 1912, ya prefiguraba la necesidad de una crítica para, podríamos decir, sanear, destruir, reconstruir y provocar una verdadera creación contemporánea. Si decimos esto de los orígenes de lo que llamaremos hoy, o lo que venimos llamando las vanguardias históricas, o el origen de la idea de las vanguardias, tenemos que inmediatamente considerar la existencia de lo que se llama el poetismo internacional como la verdadera base, el verdadero sustrato de esta línea de rebeldía continua que representa todo el siglo XX para repensar la vida del ser humano desde unos nuevos presupuestos de la estética. En Praga existía, desde luego, desde el siglo XIX, una unión entre los centros de formación de las artes decorativas y de las bellas artes y determinado tipo de organizaciones. Entre ellas ya se ha citado, supongo aquí, porque todavía existía cuando Óscar Domínguez programó sus actividades en Praga, la Asociación de Artistas Manes, que que vemos esta es la tarjeta de invitación al programa inaugural de 1905. En esa etapa, esta asociación empieza a aproximarse a los que podríamos considerar artistas más o menos modernos, pero de la esfera que llamaríamos simbolista, por ejemplo, el escultor Rodin, o, por ejemplo, en el ámbito de la pintura, pues Edvard Munch fue objeto de una serie de exposiciones donde empezaban a abrirse las actividades de este importante grupo que se ha mantenido, aunque tuvo algunas etapas con ciertas variaciones, escisiones, etcétera, pero lo que interesa es que transformaron la entonces Galería Nacional
denominándola Galería Moderna, y en los años 20 ya desarrollaron un conjunto de actividades verdaderamente representativas de la transformación de las artes plásticas y de lo que llamaríamos de las artes de la nueva visión. Lo veremos enseguida porque de pasada veremos algunas de estas actividades y de estos grupos. También existían desde fechas muy tempranas, desde 1908, ya había un autoproclamado grupo de arquitectos socialistas que implicaban desde una fecha anterior incluso a la Revolución Soviética la existencia de un compromiso por parte de algún sector de la arquitectura del país implicado en argumentos sociales. De hecho, veremos que algunos de los documentos de las revistas checas introducen por primera vez el término sociología y tratan de las condiciones de vida de las clases populares, ¿no? Por otra parte, había un grupo de artistas como Pavel Stepanek, está entre el público, ni me atrevo a decir su nombre en checo, que es el grupo de artistas que tenían además una revista propia que desde 1911 daba, vamos a decir, información sobre las actividades propias y al mismo tiempo intercambiaba con otros sectores. La visión checa de este periodo podíamos considerarlo de una especie de modernismo transformado por una estética ya próxima a una noción decorativa depurada. Incluso esta tendencia se denomina en el diseño internacional, en el diseño industrial, la estética de lo tectónico, es decir, fórmulas de tipografía que abandonan en la medida de lo posible los caracteres de las serifas características de las tipografías tradicionales y empiezan a transformarse en unas tipografías más próximas a las que van a ser las características del siglo XX, ¿no? Las futuras y esas helvéticas que son las ya depuradas formas de la tipografía contemporánea. Algunos de estos grupos mantuvieron contactos permanentemente con el Werkbund alemán, participando incluso de una manera permanente en algunas de las exposiciones internacionales organizadas por el Werkbund alemán, que tenía una organización de todos los sectores de habla alemana, en los cuales no solo estaba lo que llamamos hoy Alemania y algunos de sus territorios, sino todos los territorios de habla alemana, entre los cuales estaban también integradas la Suiza alemana, Austria y algunos territorios de la actual Eslovaquia. En este contexto, la figura de Adolf Loos es una figura verdaderamente prestigiosa. Su círculo original, como es bien conocido, estaba en Viena, aunque abandona Viena desde fechas bastante tempranas, en la primera década del siglo, y se traslada a París. Sin embargo, el influjo de su diseño depurado, donde el horror a la decoración se manifiesta como un principio fundamental para todo el siglo XX, está presente también en Praga, y veremos que hay una arquitectura temprana en Praga que prácticamente está teñida de ese rigor depurado de la estética, de esta estética tectónica. Estas serían, vamos a decir, las características de los primeros momentos del siglo, hasta que en el año 1922 se constituye un grupo. Es un grupo verdaderamente inmenso. Está configurado por una nómina pues que en ciertos momentos alcanza pues una cifra de hasta 20 y pico miembros activos de distintos sectores. Hay entre ellos incluso algún lingüista, hay poetas, hay creadores de obras teatrales y además que hacen actividades escénicas, hay fotógrafos, arquitectos, diseñadores, tipógrafos. Es decir, nos encontramos con un grupo que no solo pretende
alcanzar un cierto control sobre lo que ahora llamamos las industrias culturales, es decir, empiezan a controlar el sector de las artes gráficas y a intercambiar con determinados sectores empresariales la posibilidad de trabajar para diseño publicitario, etcétera, y empiezan a publicar su propia revista. El grupo de Betzil, que debe su nombre a la denominación en checo de una planta, que sería algo así la traducción como fuerza 9, porque es una planta que emerge en primavera con 9, cada una de las plantas tiene 9 flores, ¿no? De tal modo que querían indicar con su denominación, porque de hecho es una especie endémica checa, que querían transmitir la idea de una floración primaveral, es decir, de un resurgir vinculado, bueno, por su propia denominación a la naturaleza, aunque inmediatamente justamente su desarrollo va orientado a la legitimación de una artificialidad como el lenguaje propio de las artes. Su nombre, en realidad su denominación, es una denominación simbólica, como ocurre con gran parte de los grupos de vanguardia. Aquí tenemos una caricatura debida, como se ve, a Hofmeister, en la cual aparece el líder más importante del grupo. El personaje se llama Karel Teige, es igual que otros personajes que vemos en Europa en la misma época, no hay muchos, por ejemplo Lissitzky es uno de ellos. Es un personaje que practica todo tipo de actividades. Él mismo es autor de unos textos críticos fundamentales, es un personaje muy vinculado al pensamiento marxista, es un gran activista, pretende situar en el mapa a Checoslovaquia y a Praga en particular, y es impulsor de toda clase de actividades al tiempo que él mismo los practica. En particular, él hace no solo hace fotografía, sino que hace fotomontajes, hace unos collages que después en el periodo del surrealismo alcanzaron una cierta notoriedad. Es decir, lo podemos ver, que lo veremos también practicando artes de la escena, y se convierte prácticamente en el principal motor de todas las actividades del grupo. Estas 9 fuerzas van a tener una característica, ya lo veremos inmediatamente, propia en el contexto europeo, y es la razón por la cual hay un vínculo directo con la estrategia que finalmente, de manera consciente, adoptó Eduardo Westerdal cuando, de regreso de su viaje, comenzó con las actividades que ya tenían programadas Pedro García Cabrera y él mismo en los 2 años anteriores a este viaje, durante un conjunto de actividades. El lema del grupo era un lema doble muy extraño en Europa, era constructivismo-poetismo. Lo que quería decir que 2 tendencias que estaban realmente enfrentadas desde que ya los años 20 avanzan, y en los años 30 estuvieron radicalmente enfrentadas, que consistía en considerar la realización de las artes como un terreno de batalla del propio progreso de las ideas políticas, es decir, un activismo político en el cual las artes aparecen siempre subordinadas a los objetivos programáticos de esa acción política, ¿no? Y por otra parte, había la corriente que defendía que las artes debían gozar de una total autonomía y deberse solo a los ideales del progreso de la estética, ¿no? Bueno, podríamos decir que desde que se asentó la primera síntesis sobre las vanguardias históricas al final de la Primera Guerra Mundial, podemos considerar que las 2 décadas siguientes fueron una especie de campo de batalla en el terreno de la cultura, justamente con el antagonismo de estas 2 estrategias. Como digo, en el contexto europeo nada se le parece.
Aquí tenemos una de sus primeras publicaciones. La traducción, como vemos, es un texto bilingüe que se debe al arquitecto y crítico y activista y fotógrafo y de todo, que es Jaromír Kreškar. En realidad, lo que propone en esta síntesis justamente es esta idea de que esta federación artística de 9 fuerzas se convierta justamente en un territorio común donde todas las tendencias que se produzcan den cabida tanto a la vertiente del poetismo internacional, que continúa manifestándose activo a través del cubofuturismo, del letrismo, de los poemas visuales, etcétera, y la otra gran tendencia constructivista, que está más bien vinculada a las artes de la nueva visión y del compromiso con la acción a través de numerosas actividades paralelas a las artes. El grupo, desde luego, fue muy activo en toda clase de actividades en la escena checa. Desde luego produjo una gran cantidad de objetos editoriales, no solo carteles de sus eventos o para empresas publicitarias, sino que también desarrolló una gigantesca producción de revistas, Red, Disc, Pasmo y Red, que las veremos inmediatamente, o la propia de Betsil, que da el nombre al grupo, y Zibot, que es esta que estamos viendo, y paralelamente numerosas exposiciones y otra serie de actividades. También tuvo una filial en Brno, aunque finalmente quedó como sede única Praga y como el principal eje de la vida del grupo. En realidad, el título de esta revista venía acompañado de un subtítulo, que lo tenemos aquí, por lo menos lo podemos seguir en francés: Arte Nuevo, Construcción, Actividad Intelectual Contemporánea, que no estoy segura que sea la traducción exacta del texto checo. La síntesis lo que hacía era producir un panorama prácticamente de todas las opciones que era posible desarrollar con esta unión que estaba destinada justamente a dar cauce a todos los medios de la cultura moderna. En realidad, casi de las primeras actividades del grupo fueron justamente actividades escénicas, aunque no contaron nunca con grandes, digamos, lugares para sus prácticas teatrales. En realidad, ellos fueron capaces de desarrollar una actividad teatral propia y hacer actividades escénicas y hacer lo que hacía la nueva escena del teatro, que era dejar constancia a través de reportajes fotográficos donde esa nueva visión aparece fundida con el nuevo sentido poético de la escena. Aquí tenemos, de hecho, a Karel Teige en sus actividades escénicas. Tuvieron en esta etapa contactos muy activos con el cubofuturismo, que se desarrolló prácticamente desde Italia y en ciertos lugares de Yugoslavia, también en Hungría, etcétera, y tuvieron en la primera década del siglo algunos contactos antes de la Revolución con los artistas rusos. Pero paralelamente, como anunciaba antes, comenzaron a desarrollar una importantísima actividad en las artes gráficas, justamente transmitiendo el ideario del poetismo internacional. En España se conoce por las señas de ultraísmo, es decir, considerar la importancia de los medios de comunicación, del viaje, como un mecanismo privilegiado de las sociedades contemporáneas, y también integrar en la nueva visión esta autonomía de lo que se llama ya a partir de este momento la arquitectura de la imagen, que de hecho es un concepto creado en Hungría y que recorre distintos países europeos en la primera década del siglo. Como estamos viendo, la poesía visual, la publicidad
y la propaganda comercial al mismo tiempo, se desarrollan al mismo tiempo que los trabajos sobre las nuevas tipografías, los nuevos esquemas de composición gráfica a través de esas retículas de compaginación con las grandes masas de color y el efecto sobre ese fondo. Esta es una conocidísima imagen de varios sectores constructivistas y dadaístas reunidos en el año 22 en Stuttgart, donde, aparte de los conocidos Richter y otra serie de artistas de la esfera del dadaísmo, Tristan Tzara, Hans Jan Arp o Sofita Euber, aparecen también personajes como Theo van Doesburg, que lleva sobre su cabeza una especie de gorro constituido por el anuncio de la diversidad de publicaciones que por ese momento estaba impulsando. El neoplasticismo aparece también aquí integrado en esta convocatoria. En realidad, la convocatoria previa justamente era una convocatoria muchísimo más neutra, que era para configurar una unión internacional de constructores neoplásticos. Pero la idea inicial era la de una unión de artistas progresistas. Ya esto, desde luego, indicaba la intención clara de configurar un grupo de acción que prácticamente sí que existió en la realidad, era prácticamente la red de revistas del marxismo internacional en la cual había artistas comprometidos con distintos movimientos en el panorama europeo y que, digamos, trabajaban un territorio común desde el punto de vista de la estética, pero unos estaban vinculados a opciones ideológicas y otros trabajaban desde la idea del carácter apolítico y autónomo de las artes. Ya sabemos que tardará poco, tardará 7 años todo esto en acabar de una manera violenta, como suele ocurrir todo este tipo de debates. Violenta, bueno, el terreno de la cultura tiende a ser incruento en términos de sangre. Pero sí es verdad que hubo grandes deserciones, hubo antagonismos que incluso los surrealistas vivieron de una manera muy intensa en el año 29, cuando pretendiéndose convertírseles en una opción al servicio de los ideales de la revolución y la propaganda, hubo desde luego vamos a decir, la conclusión de que era necesario salvaguardar la autonomía del arte. Inmediatamente se iban a producir los acontecimientos de la contrarrevolución soviética y el estalinismo, la imposición de un arte al servicio pues del poder político, ya lo sabemos, y el comienzo incluso de los regímenes totalitarios que harían un uso, desde luego, muy intenso de ese tipo de relaciones. Por el momento, sí que proclamaron que podían compartir un territorio común, que era el que renunciaba abiertamente al trabajo individual y que subordinaba todos los resultados estéticos a un trabajo colectivo y universal en aras de un arte nuevo. Esto sí que es prácticamente un programa que además ellos objetivan indicando que el lenguaje más objetivo que existe es el lenguaje de la ciencia y de la técnica y que ellos son trabajadores contemporáneos y que como tales no se deben al sentimiento y al romanticismo que siempre atrapan al ser humano en los grandes conflictos, sino que se deben a ideales objetivos compartidos de manera universal. Paralelamente mientras tenían lugar estas actividades, en la propia ciudad de Weimar ya estaba constituida la escuela Bauhaus sobre las bases de la anterior que en la misma ciudad Van de Velde había liderado y que había pasado el testigo a Gropius para que refundara una nueva escuela de arte
y oficios, arte, bellas artes, se pretendía que ligadas al objetivo final de la arquitectura. Pero ya sabemos que la arquitectura prácticamente nunca llegó hasta que cuando se incorporó Mies van der Rohe a esta escuela fue cuando en un breve espacio de tiempo hubo talleres de arquitectura y hubo actividades propiamente ligadas a la arquitectura. Mientras tanto, se preparaba esta primera exposición de la Bauhaus en julio-septiembre del año 23, que sería el primer quinquenio de existencia de la revista, marcado justamente por un lema que se abandonó muy rápidamente, que era la idea de reconstruir la estética contemporánea a partir de unos ideales como los del goticismo, los artistas artesanos unidos por un mismo ideal, etc. Ese concepto expresionista fue abandonado muy rápidamente, negada la autonomía del artista y justamente se configuró todo un conjunto de procedimientos que son los que marcaron de manera decisiva todo lo que consideramos las artes visuales del siglo XX. La Bauhaus, de hecho, se nutrió de una manera preferente por los logros de todos los circuitos europeos que habían logrado ya obtenido ciertos resultados, porque de hecho se nutrió en buena medida de profesores y artistas disculpen, venidos, por ejemplo, de regímenes opresivos, como en el caso de Hungría, país del cual vinieron un nutrido grupo de artistas que, convertidos inmediatamente en profesores, se convirtieron en los principales, vamos a decir, actores de esta escuela que se llama Escuela Alemana Bauhaus, pero que era una escuela húngara. Vamos, si repasamos a Moholy-Nagy, Ernest Kallai, Lajos Kashak, Marcel Breuer, podríamos seguir con una legión de grandes artistas húngaros, que la mayoría de ellos fueron no solo profesores, sino que fueron los responsables de los principales instrumentos de propaganda de la Bauhaus, como nada menos que el taller de artes gráficas y la producción editorial de los famosísimos Bauhaus Bücher, es decir, los libros y las revistas de la Bauhaus. En el ángulo superior izquierdo se puede ver la canónica toma fotográfica de los maestros de la escuela, con Albers de izquierda a derecha, con Albers, Moholy, Herbert Bayer, el propio Walter Gropius, tenemos a Kandinsky, Klee, Oskar Schlemmer, Gunther Stolz, la legión de los profesores que impartían sus clases en el curso preparatorio y que produjeron no solo el edificio, estas artes gráficas que eran auténtica propaganda del trabajo hecho en todas partes de Europa, confluyeron en esta especie de iconografía propagandística que fue la Bauhaus, ¿no? ¿Qué conocía de todo esto Westerdahl cuando en 1931 hizo un recorrido? Él mismo se fotografió en Dessau, saca y hace él mismo una toma fotográfica en el interior de su alojamiento, de un montaje con las revistas de la Bauhaus que él mismo llevaba en su viaje, porque Dessau ya estaba cerrado desde hacía un año cuando él llegó a ese lugar y se sacó unas fotos, incluso en Dessau-Torten, la cooperativa de trabajadores, que era la que servía de apoyo al proyecto de la Bauhaus. Se había comprado ya su cámara fotográfica y, desde luego, su primer gran reportaje es el documento testimonio de que tenía una conciencia clara del recorrido y de los testimonios que estaba
reuniendo, que van a ser la base de su configuración, de su estrategia propia. No me voy a detener en toda esta iconografía que digamos que es conocida y está publicada, como por ejemplo la toma de la Funkturm en Berlín. Es decir, que aquí tenemos el montaje donde al pie de bajo la silla aparecen dos ejemplares, los dos ejemplares probablemente más interesantes del año 29, donde está toda la recopilación de las artes de la escena, y hay otro número completo dedicado a las máscaras, que era un tema que le interesaba a Pedro García Cabrera, como se vio después en Gaceta de Arte. Mientras tanto, Westerdal había sacado unas notas intercontinentales del Nuevo Mundo desde el año 29. No solo no estaba despistado, sino que ya tenía el número doble, producido por Hannes Meyer, que llevaba precisamente por título El Nuevo Mundo, y donde publicaba, entre otro montón de aspectos de la Europa de su tiempo, la serie de libros representativos de la nueva estética, que aparecen en esta toma fotográfica dedicada con el título Libros de nuestro tiempo. Aquí aparecen, claro, los Bauhaus Bücher, el libro de Lissitzky sobre los ismos europeos, aparecen libros de Gross, el libro de los nuevos artistas de Lajos Kashak, que fue la publicación que desde 1919 difundió justamente la estética de la arquitectura de la imagen. O, por ejemplo, la primera publicación sobre la arquitectura, la nueva construcción moderna, ¿no?, de Adolf Bene, que es uno de los críticos fundadores de la Bauhaus en Weimar. Por supuesto que también está presente el libro de Le Corbusier y todas las, digamos, los documentos ligados al suprematismo ruso, a las propias producciones de la Bauhaus. También había otra página en esta colección que se consagraba a las denominadas por Hannes Meyer las revistas de nuestro tiempo. Estaban agrupadas por los distintos escenarios que se consideraban competitivos en toda Europa. Con todos ellos mantuvo contactos Westerdal, lo que implica que desde luego cuando realiza este viaje con este itinerario sabe perfectamente qué es lo que busca y qué es lo que va a encontrar, que es lo más importante. Aquí están varias de las revistas, incluso que veremos, estas son las revistas expresionistas, Pasmo, Zivot y otras más de la órbita checa estarán en este número que le consagra Hannes Meyer a ese nuevo mundo, entre otras cosas, de los libros y las revistas. ABC es una revista suiza, los famosos Merz, es decir, ya Westerdal sabía de la existencia de Wetzel cuando inició su viaje y de hecho mantuvo contactos con la Galería Moderna en Praga, justamente para garantizar un intercambio con las actividades que él mismo se proponía realizar. De hecho, su opinión, lo veremos después, sobre las obras que se exponen en esa sala moderna o galería moderna son profundamente críticas. Él no considera que sea una vanguardia suficientemente actualizada la que se muestra por parte del grupo Manesch en su propia galería moderna. De hecho, son mucho más modernas las obras, por ejemplo, de algunos artistas checos del momento, que de hecho están haciendo ya pintura matérica. También está el abstracto puro Kapka, que es uno de los orígenes de la abstracción internacional. Sin embargo, en Manesch, él cuenta que lo que ahí aparece deja de lado, incluso no aparece ninguna presencia futurista, que él considera muy interesante, etcétera, ¿no? Lo considera, de hecho, como es lógico, un síntoma de falta de coherencia, puesto que de Wetzel proclama justamente los argumentos del futurismo. Aquí tenemos varias de las revistas, que volveremos a ellas en un momento, y en particular Fronta es muy interesante porque es
una revista en la cual se introduce por primera vez la problemática de la construcción, la problemática de la sociología y los problemas de las clases populares y la necesidad de producir alojamientos en nuevas condiciones, la necesidad de involucrar a la fotografía como una disciplina fundamental en el reconocimiento de la realidad social. Esa era otra de las máximas, por ejemplo, que Hannes Meyer había desarrollado cuando colaboró en Das Neue Frankfurt con actividades para la construcción de una nueva ciudad para obreros, ¿no? Pero inmediatamente también el grupo se comprometerá con la construcción, es decir, con la arquitectura contemporánea producida en el país. Y veremos además que Praga produce una arquitectura que va a tener un enorme interés en el racionalismo que se promueve inmediatamente al regreso de Westerdal a Tenerife. Aquí está la revista Stabba, en la cual colaboran prácticamente los críticos del grupo, Taige siempre, y que va a ser uno de los, vamos a decir, de las revistas de este contexto geográfico más conocidas en el ámbito occidental. De hecho, inmediatamente se constituirá, lo veremos enseguida, una organización internacional de arquitectos para la cual será necesaria una red de revistas de estas características muy especializadas en las problemáticas de la propia arquitectura. Producirán también, como vemos, materiales y contenidos expositivos para los principales eventos del país. De Wetzel, por lo tanto, es prácticamente la cara de toda la actividad cultural del país. En el contexto de la fotografía, lo más cierto es que siendo uno de los núcleos más, vamos a decir, revolucionarios de toda la fotografía creativa europea, ellos mantenían, por así decirlo, una posición antagónica respecto a otros compañeros de época, en particular, por ejemplo, respecto a Rodchenko o a la foto que en ese momento hacía Manger, puesto que ellos consideran que deben hacer una fotografía creativa. No es el concepto de la visión objetiva a través de un objetivo mecánico. Ellos pretenden practicar una fotografía creativa propia de la nueva visión. Sus principales representantes, Jaromír Funke y Jaroslav Rosler, desgraciadamente no fueron conocidos en el momento, porque en el año 29, cuando se organizó la gran exposición de síntesis de la fotografía europea en Stuttgart, en la exposición Film und Foto, el envío de material checo por parte de Karel Taige solo incluyó su, vamos a decir, sus composiciones a partir de fotografías, practicando el collage y el objeto. También se interesaron, de hecho, por actividades fílmicas y dejaron algún testimonio muy interesante. Mientras tanto, en el avance del siglo, en el año 28 se constituyó en el Castillo de la Sarraz, en Suiza, una organización internacional, la primera que existió para la actividad arquitectónica, que fueron los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Suiza se eligió por razones que sería demasiado largo sintetizar aquí, pero el propósito consistía en reunir representantes de todos los países europeos implicados en una construcción contemporánea. Se trataba de agrupar, intercambiar logros técnicos y una nueva estética. Y aquí tenemos, por así decirlo, con dos visiones, una en la parte superior, que es la primera versión de las ideas de los Siam en las vísperas de su constitución, con la exposición de arquitectura contemporánea del Weissenhof de Stuttgart en el año 27, y en la parte inferior ya los resultados de las aplicaciones de la Carta de Atenas, que fueron el objeto del cuarto Siam, el cuarto Siam, que fue el que promovió esa carta para la ciudad contemporánea.
Hubo inmediatamente, por impulso también de Karel Teige, un nutrido grupo de arquitectos que se involucraron con los CIAM y que participaron en el tercer CIAM en Bruselas ya, con una serie de propuestas sobre la ordenación de la ciudad contemporánea. Y el propio Karel Teige, a partir de ese contacto con el CIAM, es cuando produce 3 volúmenes, se editaron por Odeón en Praga, donde producía una colección de ensayos críticos sobre la arquitectura checa. Westerdal viaja llevando ese libro consigo mismo y él visita los nuevos edificios que se ha construido en Praga. De hecho, hay testimonios en sus colaboraciones de viaje, en sus corresponsalías, cuando envía las cartas a Pérez Minic para que sean publicadas en el periódico La Tarde. Él va dando información de todas las visitas que va haciendo a la arquitectura checa. O sea que tenemos no solo un viajero informado, sino que es un viajero que va buscando la constatación de sus propias teorías, porque ya tienen el propósito y ya han anunciado en las vísperas del viaje de Westerdal, con las 2 voces, rebeldía y disciplina, las 2 tendencias, la política personificada en Pedro García Cabrera y la disciplina en el arte y su autonomía por parte de Westerdal, cuando organizan una gran exposición en el Círculo de Bellas Artes que veremos, vamos, solo de pasada. Mientras tanto, la arquitectura que se había producido en Praga era una arquitectura, ya hemos dicho que hay un vínculo con Adolf Loos, con una cierta vertiente de lo que entonces se llamó en la primera década del siglo, hasta la Primera Guerra Mundial, se llamó incluso en algunos contextos arquitectura cubista, porque se entendía que era una construcción más bien tectónica por masas, con sistemas de claroscuro. Y aquí tenemos un caso del año 21 en Praga, unos apartamentos del arquitecto Vít Ortel, o por ejemplo de una estética más relacionada con la obra de Peter Behrens, que empieza a incluir incluso vamos a decir, la señalización, la señalética integrada en el diseño de la fachada. Es del arquitecto Evžen Linhart, son los almacenes Pirelli del año 23. Pero la obra más difundida de la arquitectura checa moderna fue que lo llamaríamos hoy centro comercial, aparece con distintos títulos, recinto ferial comercial. Es una obra que se inició en el año 24 y se acabó en el año 28. Llegaron a editarse postales que circularon por toda Europa de este interior con un espacio unitario que lo que hacía era elevar a una escala mayor los antiguos panoramas que se paseaban en ciertos recintos de París, y convertía una pieza autónoma de gran tamaño en un recinto unitario en el cual se integraban distintos espacios comerciales y era posible recorrerlo en su interior. Inmediatamente el arquitecto Jaromír Křeček empieza a reclamar la integración de esa publicidad como un rasgo característico de la arquitectura checa. Y así ocurre que en la propia revista del grupo, Josef Sima publica este artículo, y sus efectos van a ser inmediatos en la arquitectura producida en Praga. El complejo del edificio para Lindt, de almacenes Lindt, de Ludwig Gisela, empieza a incorporar este elemento, que en realidad es una técnica iniciada ya por los arquitectos holandeses y por la corriente del neoplasticismo. Pero es cierto que en el caso de Praga tiene una presencia prácticamente contemporánea o coetánea a las actividades del grupo holandés. Aquí tenemos los almacenes Lindt del año 26 del arquitecto Ludwig Gisela, que es una de las obras de las que habla Westerdal cuando describe que Praga no quiere los edificios modernos, pero que ellos están apareciendo. Tiene una manera muy
delicada de expresar toda esa necesidad de lo moderno de la ciudad de Praga y cómo los letreros van trepando por las fachadas, transformando la ciudad, ¿no? Entre los sectores arquitectónicos de Praga hay un caso que es muy interesante a nivel internacional, que es Josef Chochol, que es un arquitecto que se traslada a Rusia, a Moscú, colabora en algunas actividades de la revolución o incluso colabora con Moisés Ginsburg, y aquí lo que hace es un proyecto que en realidad no llegó a realizarse, es un proyecto de teatro liberado, es decir, para las nuevas artes de la escena, es un proyecto del año 27, es una obra realmente muy interesante. En esa estela, el propio Jaromír Kreškar produjo el pabellón checo de la exposición de París del año 37, un elemento que era una caja de luz con este mástil que prácticamente es una enseña para la bandera, ¿no? En realidad todos estos testimonios implican solamente de pasada porque el grupo checo produjo una gran cantidad de edificios nuevos en Praga, pero merece citarse porque fue una experiencia conocida también por Westerdal, que le interesó muchísimo para el posible interés en Tenerife y que poco después de su regreso tiene un efecto en Canarias, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas. Bata, que es una empresa de calzado para clases, de calzado, vamos a decir, para clases económicas a nivel de todo el mundo. Joseph Bata es el promotor de este impresionante elemento industrial que tiene un carácter ubicuo a nivel internacional. En realidad estudia las técnicas del Fordismo, crea un régimen de cooperativas con sus trabajadores y empieza a abrir, este es el edificio comercial en pleno centro de Praga, para la venta de sus productos y va a ser una estética que se va a encontrar difundida por todo el mundo. Y también creó una ciudad completa para los obreros, Baba, en la localidad de Zlín, donde se encontraba vamos a decir, la industria principal. Voy a ir de pasada por las imágenes de la estética, entre las cuales se incluyó nada menos que la creación de la abeceda de Karel Taige, un abecedario que es una acción y al mismo tiempo un objeto de práctica estética. Pero vamos a ver también muy de pasada, corriendo, el contacto que tuvo Westerdal con esta cooperativa, Krasna Izba, que es algo así como la hermosa sala, la hermosa habitación. Era una cooperativa que se planteaba justamente producir prototipos de objetos de consumo para clases populares con una estética muy semejante, como vemos, aunque menos desarrollada que la de la Bauhaus, pero que incluso llegó a crear prototipos muy semejantes de muebles tubulares. En los relatos de Westerdal, él estableció contacto con Ladislav Sutnar, que era quien regentaba en aquella época en una de las vías principales de Praga este comercio y encargó y trajo una serie de muebles y quedó encargado de importar los muebles checos y los que, como los prototipos de Marcel Breuer, se difundían comercialmente a nivel internacional. Estos son algunos de los productos de Krasna Izba, que curiosamente tenía incluso una oficina de asesoramiento para el público en su sede principal y mantenía contacto con los clientes para asesorarlos en cuestiones de este tipo. Aquí tenemos los anuncios en la revista Panorama, donde aparece justamente el arquitecto Jaromír Kreškar como principal introductor de los muebles de la Bauhaus en el entorno comercial checo, lo que indica justamente la capacidad de expansión que Praga tuvo en aquel periodo de su historia. Westerdal regresó de su viaje y organizó inmediatamente una exposición
Bueno, más bien dos exposiciones. Hubo una exposición sobre el libro contemporáneo, donde aparecieron esos libros y revistas de nuestro tiempo, en el Círculo de Bellas Artes, vamos a decir en las vísperas de que se produjera el primer número de Gaceta de Arte. Y en esta exposición del mueble contemporáneo aparecen justamente los muebles que vinieron de Praga, con unos pedestales rotulados con los motivos aborígenes de Canarias difundidos a través de la Escuela Luján, los cactus como una producción natural de la isla y también con una serie de pinturas propias de la estética contemporánea. Esta era la estrategia visual presentada en esta exposición en el Círculo de Bellas Artes, que es la que prefigura justamente la aparición de la revista Gaceta de Arte, que en sus números desarrolló prácticamente las dos vertientes anunciadas por el grupo de Wetzel en Praga. En realidad hay un único grupo en toda Europa en el periodo que hemos visto, en los años 20 y 30, el único grupo que mantiene la estrategia del poetismo y constructivismo sistemáticamente es el grupo de Wetzel, con el cual se relacionó con toda intención Eduardo Westerdal. En el panorama español, el único grupo que mantuvo a lo largo de toda la estrategia de la revista ese planteamiento del poetismo, constructivismo y finalmente desembocó en los años 30 ya más avanzados en el surrealismo, igual que ocurrió en el caso de la vanguardia checa, que comenzó siendo proclive a las artes de la nueva visión y se introdujo en la escena internacional del surrealismo como parte de esa estrategia de dos grupos enfrentados a final de los años 30, la internacional constructivista y la internacional surrealista, como dos grupos que trabajaban en todas partes de Europa en escenarios totalmente desconectados. Solamente en Praga y en Tenerife ambos escenarios mantuvieron una estrategia común a partir de la idea de que el territorio de las artes es un único territorio en el cual no es posible introducir las divisiones ni esas nociones de enfrentamiento. Bueno, este es el enfoque que yo quería hacer sobre la importancia de Praga en la creación de la estrategia para la revista Gaceta de Arte.